Buenas noches, bienvenidos a Nativa a Fondo. Soy Paola Ugaz. Es miércoles 7 de febrero y junto a mi colega Nelly Maquera les traeremos las últimas noticias del día. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenas noches a todo nuestro público que, como siempre, ya está en la señal de Nativa, iniciando Nativa a Fondo. Vamos a iniciar el programa el día de hoy, de hecho, también contando algunas de las actividades que se tienen previstas en Puno, Paola, porque ya están en recta final para que la ciudadanía puneña pueda celebrar la octava de la festividad Virgen María de la Candelaria. Este es un tema que también lo vamos a abordar a lo largo de esta semana, porque en Nativa también te contamos lo que acontece en Candelaria. Muchas gracias, Nelida, por ese comentario. Y además tenemos ahorita lo que está sucediendo en Chile, donde han rescatado el cuerpo del expresidente Sebastián Piñera y lo están llevando a la Catedral Metropolitana, donde se espera el entierro que será el viernes próximo, con muchísimos exmandatarios chilenos que le darán la despedida como un líder democrático que tuvo dos gestiones en las cuales, con luces y sombras o sombras y luces, demostró que en democracia se pueden hacer cambios sin dejar, digamos, la violencia detrás y sin que se pierda esa grandeza democrática como la que tuvo el presidente Gabriel Boric al despedirlo de inmediato, siendo él el líder estudiantil que, digamos, se levantó en el estallido social contra Sebastián Piñera. Allí vemos toda la gente que se ha ido a la casa de Sebastián Piñera a rendirle el homenaje ante esta tragedia, ¿no? que narramos ayer en vivo y en directo. Sí, y más aún hacer los comentarios que han hecho bastantes internacionalistas al señalar que tuvo muchísima interés en poder ver el tema democrático en este país, y la reacción que tuvo el mandatario, el presidente Gabriel Boric, estos honores presidenciales que va a recibir Sebastián Piñera luego de este fatal accidente donde le quitó la vida. Estamos con el ex viceministro de Educación, José Luis Gargurevich, a propósito que el 11 de marzo se reinician las clases en el Perú y todavía hay muchísimas brechas en infraestructura, no hay nombramientos de docentes y todos los temas que tienen que ver con educación han sido dejados de lado porque desgraciadamente en este gobierno lo urgente deja de lado lo importante. Buenas noches, José Luis. Cuéntanos cómo llegamos a este 11 de marzo. Tarde, como siempre. El país suele llegar tarde al inicio del año escolar, sobre todo porque lo que hay que considerar es que para cuando comienza la vida de la escuela tiene que llegar maestros contratados, tienen que llegar textos y tiene que llegar, digamos, la comunidad a que el local sea un local, mira, con este calor o con lluvias en otras zonas del país, adecuado en infraestructura también para los chicos, ¿no? Eso suele no suceder por los tiempos administrativos. En este momento la contratación docente sigue dándose mientras estamos hablando. Las resoluciones de contratos, según el cronograma del ministerio, recién se van a emitir el 7 de marzo, o sea, 4 días antes del inicio de clases. ¿Eso qué significa en la práctica? Significa que estamos, digamos, más tomados por los tiempos administrativos y el maestro llega a la escuela como un sujeto ajeno, ¿no? En muchos casos, y sin tener todavía la preparación de cómo convertir el currículo en sesiones de aprendizaje, en tener una mística en el colegio. Eso, digamos, estamos tarde, ¿no? En infraestructura, ni qué decirlo, porque eso estamos tarde hace décadas. Pero el mantenimiento regular que se debería dar a las escuelas debería estar siendo supervisado en este momento, sobre todo en aquellas zonas, en aquellos locales que están en lugares peligrosos, digamos, o donde puede haber desastres o riesgos, porque ahí es donde toda la comunidad debería estar y los sectores deberían estar juntando las manos para prevenir cualquier problema, ¿no? Y los textos escolares, que son textos que normalmente suelen demorar desde su diseño hasta su distribución casi un año, ¿no? Y ahí hasta las zonas rurales, digamos, es donde no llegan, inician las clases, los chicos no tienen cuadernos de trabajo, recién conocen a sus maestros, digamos. Esos son todos los desafíos que suelen ocurrir, más ahora donde la agenda de la educación no es una agenda, digamos, pública regular, ¿no? Sí, ahora, ¿qué significa todo esto? ¿De que no hemos aprendido nada a lo largo de estos años? ¿De que este problema de todo lo que acabas de señalar no es de ahora, no es reciente, no es una novedad? Sí. Ya se ha visto siempre en la mayoría de las gestiones. Entonces, la pregunta sería, o el análisis sería, ¿cuánto se ha hecho para mejorar esas falencias? ¿Se ha mejorado en realidad?
se han hecho todos los esfuerzos a nivel de profesionales, a nivel presupuestal, en qué otros aspectos se han mejorado, porque todos los años escuchamos siempre el mismo análisis. Todos los años esa señalidad. Y además lo que sucede, creo yo, es que la educación no se convierte en una responsabilidad como país, ¿no? Como ciudadanos. Entonces, el tema no son solamente los tiempos administrativos, que lamentablemente bajo las reglas del Estado suelen demorar lo que demoran. El tema es por qué esto no se convierte en una movilización que nos atañe a todos, ¿no? Padres, comunidades, autoridades locales, los sectores, todos deberíamos estar hablando en cada escuela del país cómo estamos generando condiciones de apoyo, ¿no? Puede ser que el tema de la contratación demore por la prueba única, por los tiempos, siempre hay esos tiempos, pero el tema es que no logra hacer una movilización nacional, ¿no? No es un tema que nos entusiasme, pensar que nuestros hijos por fin van a ir a la escuela, van a ir a aprender, van a ir a cuestionar lo que le está pasando al país, a dialogar. Entonces, no hay ese entusiasmo, ¿verdad? Creemos que es más una tarea pues, administrativa, muy cíclica, digamos, y ese entusiasmo, creo yo, es el que no percibo y cada vez lo percibo menos, ¿no? Porque el país está herido, digamos. Entonces hay mucho desánimo y la educación con el desánimo no pega bien, ¿no? Entonces no se convierte en una tarea movilizadora, ¿no? Otra de las cosas que digamos que también se están repitiendo tiene que ver con las denuncias de abuso de los profesores en las clases que no tienen sanción. O sea, lo que hay es, tú entras a la plataforma Así se ve, tú miras las denuncias, pero los profesores son cambiados de lugar, pero no son sancionados. ¿Qué está pasando en ese tema? Tenemos una plataforma Así se ve, que los padres tienen que saber que es eso, una plataforma de información, ¿verdad? Pero lo que sucede finalmente es que el uso que se le da a la plataforma no es el que está regulado, ¿no? Miren que el año pasado, yo estaba revisando ahora antes de llegar, hubo 720 denuncias de maestros en todo el país, ¿no? De esas 720 denuncias, solamente 200 o 250 pasaron a ser un proceso disciplinario real. Y lo que dice la regla es que tú colocas la información en el CICB, que es transparente, que es pública, digamos, y si no pasa a proceso disciplinario, eso en 2 años, digamos, se muere, ¿no? Y solo de los que pasan a un proceso disciplinario, pero el director del UGEL o de la DRE tiene que efectivamente sancionar o suspender. Nadie suspende porque hay un encubrimiento tácito, digamos, ¿no? Tú comienzas el proceso disciplinario, pero no sancionas. Y cuando sancionas, esos maestros apelan al Tribunal de Servir o apelan por mandato judicial y vuelven a la escuela, vuelven a las aulas. Entonces hay un sistema perverso que no hemos logrado romper porque es un sistema de silencios, de encubrimientos. Lamentablemente es así, en las UGELs y en las DREs suele ocurrir eso. Entonces sí creo que los padres tienen que empoderarse más, tienen que saber que esa información tiene que pasar a proceso disciplinario, que tiene que pasar al Ministerio Público, que tiene que levantar una denuncia. Si los padres no saben y se quedan quietos, lamentablemente el sistema no está reaccionando a la velocidad que debería. No solamente por el sistema, sino también habría que hacer el análisis por lo inicial, ¿no? De que los padres tienen que denunciar, de que existe una plataforma del CICB, pero desde una perspectiva regional. Ya. La mayoría de los casos de violencia de maestros viene de provincias, viene de comunidades, viene de distritos. Sí. Y la pregunta del millón es, ¿en esas comunidades, en esos distritos, existe la conectividad? 1. 2. ¿Está familiarizado la plataforma del CICB en comunidades? ¿Invierte el Ministerio de Educación en, no sé si en publicidad, en programas o en espacios de difusión para que los padres de familia, de comunidades y de distritos sepan que hay una plataforma? Es más, sepan hasta utilizar. Claro, claro. Es posible que no la conozcan, es posible que no haya esfuerzos suficientes para difundirla y claro, eso es, digamos, parte de una solución, pero la verdadera solución se da si es que los casos son expuestos, ¿no? En los medios o a nivel comunitario, si se exponen, digamos, en las autoridades locales. Creo que en esas zonas donde la conectividad falla, no debe perderse la deliberación, digamos, más pública. Entonces sí creo que los padres ya no conocen el CICB, pero sí pueden levantar el tema, digamos, sí pueden ir a la escuela, donde el director de la escuela y prohibir que ese maestro esté ahí. Hay una presión, digamos, social muy importante que las familias tienen que hacer.
No, y los CONEI pueden efectivamente hacer ese papel de enlace con los centros de emergencia mujer, con la comisaría, con la DEMUNA. O sea, hay que, otra vez, generar convocatoria multisectorial. Pero ¿no? digamos, ¿qué es el CONEI? ¿Por qué es importante? ¿No es Porque el cierto? CONEI es un consejo educativo donde están los padres, las madres, los estudiantes, ojalá, y las autoridades locales. Y ese debería ser como el control fiscalizador del director, ¿no? Claro. El director no toma decisiones solo, sino que el CONEI, que es la fuerza de la comunidad, lo mira, lo fiscaliza. Por eso el CONEI es muy importante, y cuanto más dispersa es la zona, en una zona rural, el CONEI tiene más fuerza y más importancia, ¿no? Otro de los temas que también tiene que ver con esto es el tema de la educación sexual integral, en el sentido de que es un empoderamiento al revés, o sea, no enseñen este tema, no toquen este tema, no, con mis hijos no te metas, y vivamos en la ceguera absoluta como sociedad. ¿Por qué es importante hablar de este tema en las escuelas y con nuestros jóvenes y niños? Es muy importante. Los niños, los adolescentes, en donde aprenden a vivir saludablemente su sexualidad, sus afectos, sus emociones, es en la escuela, porque nuestras familias, nuestras comunidades en nuestro país son todavía espacios conservadores o con miedo, o qué sé yo, con prejuicios que la escuela más bien debería liberarte. El currículo nacional expone claramente que los chicos, los adolescentes necesitan conocer de su sexualidad para poder tomar decisiones que no los lleven a embarazos no deseados, que no los lleven a situaciones de abuso, ¿verdad? Y a inteligencia emocional, sobre todo, digamos, en el caso de las chicas y en el caso de los chicos, ¿no? El problema que les decía, por ejemplo, de la contratación docente a destiempo, hace, por ejemplo, eso, que el maestro no llegue con todas las herramientas para pensar no solo los conocimientos que tiene que desarrollar en los chicos, sino, por ejemplo, estos enfoques de género, enfoque de interculturalidad, el enfoque de derechos en sus clases. Eso es tiempo. Uno tiene que diseñar eso, pensar cómo voy a hacer para que los chicos pasen a ese estadio, ¿no? de capacidades, sabiendo además que tienes familias en contra, que tienes al Estado en contra, que tienes a los medios muchas veces en contra. Y la idiosincrasia, ¿no? También de Exacto, cada entonces comunidad. el maestro dirá, bueno, mejor sigo haciendo lo que el libro dice, ¿para qué me voy a meter en todos estos enfoques que dice el currículo nacional? Pero ese es el currículo de este país, ¿no? Eso no es un antojo, digamos, de un grupo de educadores que ha querido impulsarlo. Eso es nuestro acuerdo como país, nuestro proyecto educativo nacional dice eso, ¿no? Y mientras eso no se desarrolle, mientras la educación sexual integral no sea parte, digamos, medular del currículo, vamos a seguir lamentablemente sufriendo los temas de acoso, de violencia que sufren las chicas y los chicos, todos, digamos, ¿no? Y eso en detrimento de sus oportunidades, ¿no? Claro, porque hay campañas como, por ejemplo, cuando éramos más chicos, yo sé cuidar mi cuerpo, ¿no es cierto? Sí, Entonces, sí, sí. esa campaña lo que Total. hace es saber si alguien va más allá, si alguien va encima de tu cuerpo, puedes hacer una denuncia. Así es. O, por ejemplo, en los profesores, tenían un mecanismo, que no me acuerdo el nombre, en el cual si veían en su clase a niños o niñas con, digamos, el carácter que les ha cambiado, las notas bajan, hacen una denuncia protegiendo, sabiendo que algo puede estar pasando en su casa, ¿no es cierto? Claro, ¿Cómo funciona esa denuncia? Recuérdanos. Los maestros tienen, digamos, mecanismos para que puedan alertar, canalizar a través de las familias posibles situaciones donde muchas veces se exponen síntomas, digamos, de cómo las chicas o los chicos están viviendo problemas de acoso, problemas de temores generales, digamos, también emocionales, ¿no? Y ese vínculo creo que es muy importante porque es lo más parecido a que la escuela se abre a la comunidad, ¿no? O sea, no es puerta cerrada, digamos, y el maestro tampoco tiene todas las piezas para resolver esos problemas porque no es psicólogo tampoco. Y aunque hubiera un psicólogo, lo más importante es el vínculo que uno tiene con las familias. Entonces los maestros tienen un mecanismo que establecen con los padres, ahí donde hay conectividad lo pueden hacer fácilmente así, pero o a la salida de la escuela, donde uno alerta a las familias de posibles síntomas que los chicos están exponiendo, que pueden estar relacionados a abusos en casa, abusos en la comunidad o entre ellos, ¿no? O con los docentes. Creo que esos mecanismos son saludables, efectivamente, y no los ponemos en práctica usualmente, ¿no? Claro, es que generalmente a veces son parte de las cosas desde casa. Si en casa no se abordan esos temas, es decir, no tengas miedo a denunciar, cuenta todo lo que pasa, eso es un talón de Aquiles de muchísimas familias. Sí, ¿no? así es. Por un lado, pero por otra es, ¿en qué momento se van a generar estos espacios de diálogo, de confianza entre el maestro, los padres de familia, ¿no? Ese trinomio que siempre se habla? Si en algún momento ahora surge el otro tema que también queríamos hacerle acote a esta entrevista es
el tema de hacer proselitismo, y se está tergiversando en realidad la situación educativa en nuestro país. O sea, ¿cuál es la mirada, cuál es la perspectiva? Yo lo que creo es que sociedades muy conservadoras, como las nuestras, digamos, no cambian porque las propias familias se dan cuenta de ello y lo transmiten a sus hijos. Sus hijos son los que hacen y generan, digamos, una presión de cambio social. Sus hijos son los que en la escuela encuentran, digamos, un espacio liberador y cuestionador, y vuelven a casa y cuestionan el rol que tiene su padre y su madre por qué está, y su hermana por qué no puede ir a estudiar, por qué tiene que cuidar a su hermanito menor. Los que cuestionan son ellos, si es que tienen las piezas para hacerlo en la escuela. Sus padres no lo van a hacer, nosotros no lo vamos a hacer ya, digamos, los adultos es más difícil que eso cambie. Entonces sí creo que hay que recordar que la educación tiene ese poder. De eso se trata. Por eso decimos, no solo porque tiene un vínculo con la inserción laboral y tu proyecto de vida, es por quien tú vas a ser con respecto a la comunidad y cómo la transformas, ¿no? Y dicho esto, la educación es un espacio político también, es un espacio donde uno genera ideas políticas, por supuesto, de desarrollo, de progreso del país, qué sé yo. Que los maestros transmitan o cuestionan o pongan sobre la mesa ideas políticas es importante. No es lo mismo que hacer manipulación, que hacer proselitismo de un partido. Esta es otra cosa. Digamos, ahí estamos atemorizando mal sobre el derecho que tienen los niños de recibir una educación libre, liberadora, habilitadora, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado que estemos yéndonos pues al mundo de la censura, al mundo del oscurantismo, pues imagínense, ¿no? Que, sobre todo en el espacio que debería ser eso, ¿no? Más liberador, ¿no? Claro, es que justamente este tipo de propuestas que parecieran ser un poco más alejadas al tema que estamos hablando son los que te limitan. Los padres dicen, mejor no digo nada, me callo, porque ya me van a decir que estoy haciendo proselitismo o que a mi hijo, no sé, tantas cosas, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿qué hacemos para reajustarnos una vez más, movernos un poco, pero tener un sentido propositivo? Sí, claro. Y creo, ahí, por ejemplo, creo que la sociedad civil, yo siempre, en estas entrevistas siempre lo recuerdo, no es la misma sociedad civil que teníamos hace unos años en educación. Yo no veo a las grandes instituciones de la sociedad civil poniendo estos temas de los que estamos hablando, que son los que nos hacen recordar y también hacen pedagogía con las familias, ¿no? Y con las escuelas, y dicen, oye, ese es tu rol, ¿no? Tú no estás yendo solamente a enseñar matemática, comunicación, sino a generar un espacio de deliberación, un espacio de ejercicio democrático. Es más, el país está cayendo a pedazos, en el país tenemos mucha precariedad institucional, política. Bueno, los chicos deberían en la escuela vivir, ensayar, digamos, qué significa eso, cuestionar qué significa la democracia, para qué sirve, por qué se necesita representación, por qué las instituciones, ¿no? Es más, hasta el término corrupción. Y totalmente, integridad, ¿no? ¿Por qué es importante ser un ciudadano íntegro, sea en el Estado o en mi casa, sin corrupción, sin coima, ¿no? Ya, ese es el valor que tiene la educación, no la matemática, el curso de economía, todo eso va a ocurrir, digamos, pero ese no es la médula, digamos, de la aventura educativa, ¿no? Una de las cosas que también tiene que ver en un país en el cual la desigualdad es la norma y no la excepción, es la nutrición, el tema de que estamos hablando de un país que ahorita está sufriendo hambre, estamos hablando de un país en el cual no se está atendiendo males como el dengue. El año pasado, en el norte del país, han muerto 13 niños, 13 menores de 12 años por dengue, lo cual no, es una aberración porque no debería ocurrir, y estamos a puertas del cambio climático. ¿Qué se puede empezar a hacer para que estas cosas ya no vuelvan a suceder este año? Porque tenemos a puertas este calor, pero viene el dengue, vienen todo lo que falta en infraestructura que afecta a la salud de nuestros niños. Eso, a mí me preocupa mucho la ventilación, los espacios en la selva, digamos, los espacios relacionados con limpieza, donde el dengue efectivamente está. Y otra vez, se trata, así como pasa con la educación, la salud pública tiene que ver con un espacio de pedagogía. Parte importantísima de la salud pública es la conducta de la persona, no la oferta del establecimiento público, ¿no? Porque el establecimiento público me puede decir, de salud me puede decir que haga tal cosa, pero yo en mi casa de repente actúo pues muy mal, me nutro mal, como súper mal, qué sé yo, ¿no? Entonces también sigue siendo un proceso educativo, ¿no? Y ahí es donde creo que efectivamente salud no logra todavía, en algún momento había una estrategia Aprendo Saludable, recuerdo, entre el MINSA y el Ministerio de Educación, que hoy creo que ya no la hay, donde el Ministerio de Salud entraba a la escuela, ¿no? Y donde entonces ahí, otra vez, a través de los chicos le enseñan a los padres la importancia de lavarse las manos,
de generarse prácticas higiénicas, digamos, para que no haya el dengue, de saber refrescar, oxigenar los espacios para que entre ventilación. Muchas veces los niños son los que nos hacen recordar eso, esa importancia. Son los timbres. Eso, por supuesto, ¿no? Claro, y sobre todo cuando estamos viendo que el mundo va cambiando, porque los jóvenes hoy te dicen, tú tratas de llamar la atención y eso era en tus tiempos, ¿no? O sea, esas respuestas como que te mueven el piso y decía, oye, si yo le respondí eso a mi papá o mi mamá, me caía, ¿no? Pero ahora han cambiado muchísimas cosas, es cierto, no incitamos a la violencia, pero sí a que se respeten las reglas, ¿no? Sí, claro. Y eso es un tema que en algún otro momento también lo vamos a seguir hablando. Ya escalando un poco más, hemos hablado de la educación básica, pasando a la educación superior. Si nuestros padres de la patria, los congresistas de la República, plantean proyectos que dice 2 años de estudio, ya te entrego el bachiller, ¿de qué estamos hablando? O sea, con el respeto que tienen todas las instituciones técnicas superiores, pero vamos, o sea, necesitamos educación de calidad, pero de calidad en todo el sentido. Una opinión al respecto. Mira, la educación superior, para hablar de educación superior tecnológica, ¿no? La técnica, por ejemplo, que es muy importante para el país, pero también muy poco valorizada, ¿no? Lo que da cuenta es que, lamentablemente, los políticos del país creen que la educación superior es solo un puente al empleo, ¿no? Entonces, las leyes del bachillerato automático, no investigues en la universidad, ¿para qué vas a investigar? Ya, saca el bachillerato automático y anda a trabajar. Lo que quieren es vender la idea de que la educación superior es para conseguirte un trabajo. Y otra vez, la educación superior, como es la educación básica, sirve para desarrollar tus habilidades para el proyecto de vida que tú quieres hacer. Seguramente te va a conseguir un trabajo, por supuesto, pero en realidad lo más importante ahí es cómo tú vinculas tus habilidades con el mundo del trabajo en general, ¿no? Entonces, donde tienes una oferta de educación superior tecnológica, donde tienes, creo que hay 5 institutos públicos licenciados en este momento. 5. En todo el país. Entonces, no está mal pensar que yo estoy en la universidad y puedo optar luego por irme a la educación técnica, si es que esa trayectoria educativa estuviera pensada en términos de valorar mejor el instituto superior. Pero si la trampa está en que, oye, ya hiciste 3 años de universidad, saca de una vez tu título y ándate a trabajar, es desmantelar más bien el sistema de la educación superior, ¿no? Y sin inyectar fondos ni esfuerzos para que la educación superior tecnológica o técnico-productiva sea mejor. Ahí no hay ningún esfuerzo, insisto. Hace años tenemos el mismo número de institutos licenciados. Nadie licencia institutos. Nos hemos quedado en las universidades y mira todo lo que ha pasado con el estancamiento en el que estamos o el retroceso. Y ahora en el mundo de los institutos superiores no hemos avanzado nada. Entonces, ¿qué clase de mejora le estás ofreciendo a esos chicos al garantizarles, digamos, un bachillerato automático? ¿No? Es lanzarlos a la piscina sin agua. Sí. ¿No? O sea, en esta situación donde el tema de empleabilidad es muy precario en nuestro país, se tendría que hacer un análisis, un balance en principio. O sea, yo trato de estar en medio de y decirle, ¿por qué el congresista se atrevió a plantear esto? ¿Cuál fue su diagnóstico para empezar? ¿O qué es un bachillerato ¿Cuál fue su técnico? análisis? ¿Qué es un bachillerato técnico? A mí todavía no me impresiona qué es eso, o sea, porque de verdad que no lo dicen. Yo me leí el proyecto buscando alguna cosa, ¿no? Sí. Concepto. O sea, lo que quieren, otra vez, es que estás a la mitad de la universidad y tengas una forma de salir, digamos, con cierta certificación que te permita conseguir un trabajo. Te permite trabajar en el Congreso, para el congresista Gonza. Bueno, ni siquiera sé si este perfil pudiera alcanzar, pero sí. Y eso nomás solo para recordar, el Ministerio de Educación está en falta en no crear el Viceministerio de Educación Superior, que es el viceministerio que debería encargarse de pensar todas estas cosas que estamos hablando. Hoy por hoy no hay nada, no tenemos autoridad en materia de educación superior. Bueno, es que tampoco hemos escuchado al ministro de Educación alguna reacción. Es ministra, ¿no? Es ministra. A la ministra. Es ministra y está mudita, ¿no? Porque no hay nada. Yo ni siquiera sabíamos que era hombre o mujer. Bueno, ya veo. Bueno, te volveremos a invitar, Sí, José Luis. claro, Muchísimas gracias por la entrevista. Estuvo José Luis Gargurevich en Nativa a Fondo. Así que muchísimas gracias y vamos a una pausa.